Cordial saludo. La actividad 1, principales estructuras del sistema nervioso central, ha sido desarrollada por los estudiantes Norberto Piedrahita Arango y quien les habla, Mónica Bonilla Escobar, para el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, dirigido por el tutor Nicolás Guevara en el programa académico de especialización en Neuropsicología de la Educación. El sistema nervioso central es una de las partes en que está dividido el sistema nervioso, el cual está conformado por un conjunto de nervios y neuronas, los cuales son los encargados de coordinar todos los procesos corporales, tales como controlar reacciones que se pueden tener ante una eventualidad o funciones vitales como moverse, caminar, ver o respirar. Este sistema nervioso es la fuente de los recuerdos, las emociones y pensamientos, es decir, que su función es recibir, procesar, ejecutar y dar la respuesta acertada a través del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se encuentra recubierto por tres membranas, una externa llamada dura madre, una intermedia llamada aracnoides y una interna llamada pia madre, las cuales son conocidas como las meninges. A su vez, está conformado por el encéfalo y la médula espinal y protegido por el cráneo y la columna vertebral. El encéfalo es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso central, ubicado en el centro del cráneo. Comprende el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo y actúa como centro de control del movimiento, el sueño, el hambre y en general de todas las actividades vitales del cuerpo. En su profundidad se encuentran las estructuras subcorticales o núcleos de sustancia gris, que se ubican bajo la corteza cerebral y se organizan en diferentes partes del cerebro, como lo son el diencéfalo, el cual está ubicado debajo del telencéfalo y limita por su parte inferior con el mesencéfalo. Esta estructura comprende elementos cerebrales muy importantes, entre los que se encuentran el hipotálamo, el cual está encargado de producir diferentes hormonas, como lo son la antidiurética y la oxitocina. El tálamo, siendo esta región más voluminosa e importante del diencéfalo, el cual tiene como función reunir información de todos los sentidos excepto del olfato, se encuentra directamente conectado con la corteza cerebral y desempeña funciones muy importantes en el desarrollo de emociones y sentimientos. La corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que recubre la superficie del cerebro y está conformada por pliegues con partes elevadas llamadas circunvoluciones o giros y por unas hendiduras llamadas surcos, permitiendo que exista mucha más superficie de corteza cerebral y por lo tanto haya un mayor número de neuronas. La corteza cerebral está dividida en áreas de Brodmann, llamadas así en honor al neurólogo que las descubrió al inicio del siglo XX. Esta división fue posible realizarla mediante estudios histológicos, es decir, observando el cerebro a través de un microscopio. Gracias a técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, se ha podido evidenciar que la corteza cerebral está dividida en diversas zonas con funciones cognitivas diferentes, dividiéndolas según su función. Corteza motora primaria, encargada del movimiento del cuerpo, y corteza visual primaria, ubicada en la zona posterior del cerebro y se encarga de receptar la información visual. Ahora encontramos la médula espinal, el cual es una columna de tejido nervioso que se encuentra situado en el interior del canal vertebral y se conecta con el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. Está constituido por nervios o haces de axones que son los encargados de transportar los mensajes aferentes y eferentes entre el encéfalo y el resto del organismo a través de impulsos que envían nuestros sentidos hasta nuestro cerebro. De esta forma, ahí se procesa la información y este da la orden de ejecutar la acción. También posee la capacidad de dar ciertas órdenes, únicamente para procesos involuntarios, como los pueden ser los reflejos y permitir reacciones inmediatas. Es decir, que este es el punto donde se realizan las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras.
La médula espinal está protegida por las vértebras y 3 capas delgadas de tejido llamadas membranas. Se encuentra dividida por la columna dorsal, encargada de enviar la información somática, y la columna ventral y lateral, responsable de transmitir la información desde el encéfalo a los músculos. En su corte transversal se hace visible una figura en el centro en forma de mariposa, conformada por la sustancia gris, y en el exterior se encuentra la sustancia blanca, al contrario que en el encéfalo. Esta figura gris la conforman las astas posteriores. Están formadas por neuronas sensitivas que reciben los impulsos que llegan de las raíces posteriores. Y su función es somatosensitiva, es decir, que esta parte del lóbulo es la encargada de recibir sensaciones como el movimiento, el frío, el dolor, la vibración, etc. Y también se encuentran las astas anteriores, que son las neuronas motoras, cuyos axones salen por las raíces anteriores. Y estas tienen una función de carácter somatomotor, es decir, que este área recibe señales nerviosas en fuerza contráctil en los músculos, participando así en la ejecución de los movimientos. Habiendo abordado cada una de las principales estructuras del sistema nervioso central, hemos decidido de manera de complemento ahondar en un aspecto que consideramos importante, el cual son las enfermedades que afectan al sistema nervioso central. Los trastornos del sistema nervioso central se pueden derivar en neurodegenerativos, como lo puede ser el Alzheimer, siendo este el problema de demencia más frecuente, en el cual sus síntomas aumentan de manera exponencial con la edad. Se presenta con dificultad para aprender o recordar ciertos datos o acontecimientos, alteraciones del lenguaje o también con la pérdida de orientación o cambios en su comportamiento. Esto se ha asociado con el descontrol en la producción de las proteínas amiloides y tau, que se encuentran en el cerebro, produciendo un efecto tóxico. Tenemos al Parkinson, como un trastorno que deteriora progresivamente las células nerviosas y altera las funciones motoras. Esto se asocia con la pérdida de las neuronas que producen la dopamina y se manifiesta con temblores, rigidez, movimientos lentos, problemas de equilibrio, cambios en el habla y la escritura. Los trastornos del sistema nervioso central, además de derivarse en neurodegenerativos, también se derivan en enfermedades neurológicas. Entre ellas podemos encontrar la esclerosis múltiple. Este trastorno consiste en el deterioro progresivo de las fibras nerviosas y su sintomatología varía dependiendo de la zona donde se haya producido el daño. Las causas de este daño se ven asociadas al sistema inmunitario que ataca la vaina de la mielina, es decir, que se daña la cubierta que envuelve las neuronas y no permite que se realice la transmisión de los impulsos eléctricos entre las células. También encontramos los trastornos del estado de ánimo. Existen algunos trastornos del sistema nervioso central que van vinculados directamente con el estado de ánimo, puesto que este desempeña un papel importante en la regulación de las emociones y el comportamiento, y por causa de su mal funcionamiento se desarrollan alteraciones psicológicas. Un ejemplo de esto es el trastorno bipolar, que se manifiesta con episodios de depresión y manía, acompañados de una energía descontrolada de comportamientos impulsivos y pensamientos acelerados. También se encuentra el trastorno obsesivo-compulsivo llamado TOC, el cual se caracteriza por tener pensamientos o comportamientos obsesivos compulsivos mediante los cuales el paciente logra liberar su ansiedad y sentirse más seguro.